El bosque de las palabras. Hoy les presentamos este poemario Alborada de Álvaro Campos Suárez. Se acaba de presentar en la librería Prometeo de Málaga el primer cuaderno de la colección Ainhoa que dirige la poeta y gestora cultural Isabel Romero. Se trata del cuaderno Alborada de Álvaro Campos. Con esta colección de Ainhoa, una colección de cuadernos Ainhoa, se inaugura el cuaderno de Álvaro Campos, Alborada. Tengo que agradecer a Álvaro la paciencia que ha tenido, porque ya te lo dije personalmente, porque estaba previsto que se publicara el pasado año, pero bueno, por problemas familiares pues no pudo ser y ha salido con un poco de retraso, pero bueno, espero que os guste y que sea un éxito. La colección consta de 50 ejemplares y ya lo habéis visto, está editado aquí por el CENAR y nada más, solamente quería decir eso, ¿no? La presentación ayer fue a cargo de nuestro amigo y querido profesor y poeta de casa que hará la presentación como se merece. Bienvenido y mucho éxito. La poeta y gestora cultural Isabel Romero, recordemos, dirige en la actualidad las colecciones literarias siguientes: Cuadernos Romero, que edita El Toro Celeste; Davis Romero, que edita Anáfora; Tania Poesía, que edita Ediciones del Genal; y esta última más reciente, Cuadernos Ainhoa, que edita también Ediciones del Genal. El acto de la presentación de Alborada estuvo a cargo del profesor y poeta Pedro Jesús Plaza, que es la primera vez que se presenta uno de los cuadernos de la nueva colección de Isabel. Es la primera vez que Álvaro y yo presentamos el Proteo y además es la primera vez que presentamos un libro juntos, que era una cosa muy deseada, que veníamos buscando desde hacía tiempo, pero no se había dado la coincidencia hasta hoy. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho un hueco hoy en la apretada agenda de las luces navideñas de Málaga. Os estáis perdiendo un villancico increíble, os estáis perdiendo una proyección en la fachada de la catedral que es fabulosa, con un gusto exquisito. Y habéis elegido estar aquí con Alborada, que es un libro que yo he tenido el privilegio ya de leer y que por lo tanto pues vamos a presentar juntos Álvaro y yo para facilitaros la lectura, invitaros a leerlo y acompañarnos en este recorrido. Álvaro Campos es licenciado en Derecho, con máster en Política y Democracia, y su obra literaria se extiende también al ensayo. Es la curiosidad que tengo con todos aquellos autores que son polifacéticos. La gente que se dedica solo a la poesía, como sabe tu hermano Gonzalo, pues son seres tremendamente aburridos, pero los seres que se dedican a la poesía y a otras cosas, pues ya tienen un pase, ¿no? Entonces me interesa el Álvaro poeta, pero también me interesa el Álvaro ensayista, que ahí sí que pudimos tener un primer contacto en su día en una mesa redonda. Y quería preguntarte a ti qué diferencia crees que hay entre el Álvaro poeta y el Álvaro ensayista. El aforismo, que estuvo allí con Eda en la Feria del Libro, ¿cierto? Sí, a partir de ahí nada, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia, a Isabel por contar conmigo para la inauguración de esta nueva colección de Cuadernos Ainhoa, que además, bueno, los que habéis tenido la oportunidad de tenerlo en vuestras manos, pues habréis visto que es una edición muy bonita y en ese sentido, pues bueno, pues doble gracias, Isabel. Y también, por supuesto, a la librería Proteo por acogernos y a Ediciones del Genal por la publicación, ¿no? Y bueno, y a ti, Pedro, y a todos vosotros por venir. Bueno, pues contestando a tu pregunta, hombre, desde luego, creo que más bien la has respondido tú casi al completo, ¿no? O sea, para mí el Álvaro ensayista, al menos de este ensayo largo, es muy distinto del Álvaro poeta o del Álvaro incluso, te diría, narrador, aunque tenga poca prosa, ¿no? Escrita.
Es una persona que digamos que busca más la comunicación, más la divulgación, más la transferencia de conocimiento, que el Álvaro poeta, que es el Álvaro más creativo, ¿no? Que busca un poco más la sorpresa, quizá también, sería en el ámbito del aforismo, que está al filo, ¿no? del género poético también. Esto es así, pero tampoco completamente así, porque claro, también tengo ensayos cortos, digamos, que rayarían la columna casi periodística, publicado en revistas. De hecho tengo un proyecto no todavía totalmente conformado, pero para crear un cuaderno también en ese sentido, de colaboraciones que he ido realizando a lo largo de los años. Y en ese género del ensayo corto, ahí sí que me permito una mayor apertura, digamos, hacia lo literario, hacia lo estrictamente literario. Este primer cuaderno de la colección Ainhoa, Alborada, tiene como referentes temáticos el amor y la muerte. Y sobre estas temáticas, en general, charlaron el presentador Pedro Jesús Plaza y el poeta Álvaro Campo. Un conjunto de poemas y tenía una idea. Y tenía recientes 2 o 3 poemas inéditos que me di cuenta que estaban circulando por la misma temática, ¿no? Una era el amor y otra era la muerte. Entonces, en ese sentido, buscando un poco pues, los poemas que había escrito anteriormente a ese compendio de 3 o 4 últimos poemas, pues me di cuenta de que todos estaban perfectamente clasificables en esos 2 polos, ¿no? 2 polos que además en algunos de los poemas casi se mezclan, ¿no? Pero claro, de algún modo había que hacer una clasificación. Y del mismo modo que yo con el libro de aforismos intentaba buscar, dividiendo por secciones, una especie de recorrido, como un río, ¿no? Pasando por distintos afluentes, pues en este caso, aunque solo sean 2 secciones por el tamaño del cuaderno, intentaba realizar lo mismo. Y aunque sea un poco más difícil de percibir, intento que del amor se pase a la muerte, digamos, ¿no? Desde un punto de vista sensitivo, casi diría. Alborada, además, para mi sorpresa, porque eso es una cosa que yo reconozco que no conocía. Pero hay una clave que solo se sabe si miras el índice, que es que en medio hay otra cosa. Entre el amor y la muerte está el tiempo, si mal no he visto cómo está dispuesto el índice, creo que se llama 20 horas el poema. 20 horas. Efectivamente, entonces al final ese lazo perfecto entre el amor y la muerte pues acaba siendo el paso del tiempo. Y me parece muy redondo eso. Y luego dentro de los significados yo también había detectado eso de la guerra, pero también yo lo festivo lo había traducido en la música. Y creo que ahí es muy bonito porque, no sé si lo sabes, pero también hay un tipo de composición medieval que son las alboradas, ¿no? Y son aquellos poemas que hablaban de el encuentro y posterior separación de los amantes, que siempre era al alba. Esto está desde el Cantar de los Cantares, cuando llega el momento de la amada de volver a su casa, y eso pues lo recogió la tradición medieval y era un tipo de poema muy concreto, y algunos de los que hablan más del amor al principio pueden encajar perfectamente en una alborada actualizada, en una alborada renovada, y eso pues también es muy bonito. Bien, yo creo que es sorprendente hablar del amor en el siglo XXI, Álvaro, porque no sé por qué, aunque se piensa que la poesía pues sobre todo habla del amor, pero sin embargo en los últimos tiempos la poesía habla poco del amor. Ahora lo que está de moda en los premios de poesía sobre todo pues es hablar de lo que yo llamo la poesía precaria social, que es quejarnos de lo poco que nos pagan, de lo mal que vivimos y de qué mal futuro nos habéis dejado todos los que estáis aquí presentes. Pero se puede hablar de otra cosa, y se puede hablar del amor, y yo creo que en este sentido es original también el enfoque que tú le das. Entonces quería preguntarte cuál es tu idea del amor y qué idea del amor te interesa a ti dentro de nuestra tradición literaria. Hoy estoy intenso, lo sé, es que es Navidad, Álvaro. Pues yo es que tengo mi acercamiento a este tema, como a tantos otros, no sería solamente el amor, es, bueno, tú ya te habrás dado cuenta, no solamente por estos poemas, sino por otros, ¿no?, que han leído, que se consta. Es que yo intento como pintar un cuadro dentro del poema, como establecer una suerte de concepto o de idea, ¿no? O que conclusión, a veces, no moraleja, pero sí conclusión, ¿no? Y juego con las palabras para hallar ese significado, ¿no? Y para hacerlo atractivo para el bueno, primero para mí y después, por supuesto, para el lector, ¿no? Algunas veces de una manera más oscura, otras veces más
más transparente, más limpia, más abierta. Y por ello, en ese sentido, pues esa tradición amorosa, como tú la hablas, la circunscribiría un poco más, de una manera, o sea, no la circunscribiría, sino que la abriría a una idea más amplia, ¿no? De la búsqueda de un significado, de una idea, o, si me apuras, de un tema, ¿no? Aquí se habla del amor, pero también se habla del amor a la naturaleza, se habla del desamor, en cierto modo, también se habla del, vamos a llamarlo así, no guión amor. Recuerdo precisamente un aforismo de este último libro del que hablaba, ¿no? de la certeza del color, que decía: lo único seguro en la vida no es la muerte, sino la soledad. Y en eso creo que firmemente. Creo que la muerte es algo que está ahí, que teóricamente hablando es algo seguro, pero es algo que nos acompaña, nos acompaña siempre, pero nos acompaña como una presencia misteriosa. O sea, en el juego de la vida y de la muerte, ¿no? No en el hecho en sí de morir, en un momento determinado, en un año determinado, en un día concreto, ¿no? Sino que es como una sensación, ¿no? Es como los géneros también, ¿no? Algo que se encuentra en constante movimiento, en constante fluidez y que acompaña siempre. Yo de la muerte que he podido comprender, hombre, es que no solamente de la muerte, sino también de experiencias aterradoras, que sería, digamos, un género parecido. Pues sí, se aprende mucho. Hombre, desde luego se aprende mucho a asustarse. Para finalizar nuestro bosque de las palabras de hoy, escuchemos en la voz del autor de los versos los poemas La Resaca y Alborada, precisamente, este que da título al cuaderno. Muchas gracias. Se titula La Resaca. Observaba los restos del naufragio. La ropa, el cinturón, la cartera. El borroso recuerdo de la fiesta, larga y corta a un tiempo. La leve luz penetrando los cristales. Y el hueco terco en otra almohada ya sin vida que ultimaba un extraño bodegón involuntario y frío. Tan grande el placer de los cuerpos en la noche, como breve el espacio del amor en la mañana. Era del semáforo se halla, como en otro mágico lugar, sitio cualquiera para abrazar la sorpresa de la vida, cuando arriba a la esquina de su iris despistado, una joven pelo rojo y tez vikinga que le incendia el corazón de amor y muerte. Por un instante se deja abrasar la mirada decidida de su amada por las llamas de un fuego imaginario. Llegando al paseo lo adelanta y a la vez le anuncia, fiel susurro, el presto sentido de su marcha. Él no es valiente o ganador, mas con el juego de las luz de las farolas, la sombra de su mano une a la de ella. Nada más persigue el gran poeta triste en su vagar.